Estamos en esta tertulia de miércoles 3 de noviembre de 2021. Estamos con Oscar Sarlo, Agustín Iturralde, Patricia González y Julián Cabrera, como ustedes escuchaban hoy temprano como invitado. Vamos al segundo tema de esta agenda. Uruguay reabrió este lunes las fronteras para viajeros de todo el mundo luego de 20 meses de cierre a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Quienes ingresen deben estar vacunados contra el coronavirus y presentar un test de PCR negativo. En diálogo con El Observador, el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, quedó sorprendido por la cantidad de personas que llegaron y sostuvo que hay avidez por entrar al país. A pesar del estupendo primer día, Monseglio dijo que las autoridades son cautas y que la prueba de fuego será en las próximas semanas cuando lleguen más de 70.000 turistas a presenciar las finales de 3 copas internacionales, ¿verdad?, que se jugarán aquí en Montevideo. Agustín, a raíz un poco de esta apertura de fronteras, vos proponías discutir sobre la próxima temporada, la necesidad que tiene el sector turístico de recuperar terreno, los riesgos con el tipo de cambio en Argentina, ¿no? Y cómo nos afecta la competitividad. Ahí va. Así que te escuchamos, dale, arrancá. Creo que vamos primero creo que es una gran noticia. Para Uruguay realmente esto es una estupenda noticia. El sector turístico, no hay tanta conciencia, creo, en el país de lo relevante que es para el país. Cuando en algún momento, creo que alguien con un poco de apuro dijo que la recuperación en Uruguay venía muy lento y era de los peores, básicamente lo que había pasado era que habían tomado el dato del primer trimestre, que en Uruguay había sido significativamente peor que en otros países, porque en pocos países la región del turismo tiene tanto peso en el año, pero en particular en el primer trimestre, como en Uruguay. Representa cerca del 8% del PBI, 100.000 puestos de trabajo, realmente es un sector muy importante. Creo que hay que ser muy cautos con lo que esperamos esta temporada, porque, bueno, por esto que Romina recién introducía, ¿no? Estamos en un nivel de desajuste cambiario con Argentina y con Brasil realmente histórico, el más alto en 2 décadas, mucho más generado por la inestabilidad argentina, sobre todo por la brecha cambiaria argentina que hace que estamos muy caros para ellos y ellos muy baratos para nosotros. Por eso creo que hay que pensarlo. La buena noticia es que partimos de una línea de base muy mala, que fue una no temporada turística este enero 2021, o diciembre 2020, enero 2021, febrero, marzo 2021, no hubo temporada. Entonces, en comparación al 2021, lo que va a pasar este verano va a ser bueno. Creo que no podemos pensar en grandes temporadas como la del 2017, más bien hay que pensar en temporadas más del tipo de las últimas, que han sido temporadas más o menos, como la del 2019 o la propia del 2020, pero bueno, creo que es una gran noticia, supone riesgos, supone también que se abre la frontera del otro lado, Argentina también está apostando fuerte, pero bueno, Uruguay es un país que es un exportador de turismo neto, vienen mucho más turistas, gastan mucho más los turistas que vienen que los que se van, y el cierre de fronteras, aún en todas estas circunstancias desfavorables cambiariamente, nos afecta mucho más de lo que ganamos, y que es una gran noticia para el país, creo. Un apunte nomás, ayer hacíamos la columna de análisis económico con Exande a propósito de la situación en Argentina y ahí señalaba Matías Consolodich que hoy los precios relativos con Argentina están en torno a los niveles que se vieron a fines del 2001, ¿no? Cuando se abandonó la convertibilidad. O sea, así de barata está Argentina en este momento o así de caro está Uruguay, si lo miramos desde la perspectiva de los turistas con la buena noticia que todos creemos que no ahí lo que pasó fue que al poco tiempo también devaluó Uruguay, entonces ahí emparejamos. Esto esperemos que no pase. No. Entonces es un tema más persistente. ¿Quién sigue? Yo puedo. Dale. Sí. Eso me preocupa a mí, Eso me parece preocupante. Agustín decía, ojalá y no pase eso de la devaluación. No tengo claro, no lo sé porque no tengo los instrumentos, pero tampoco he leído mucho sobre eso y no he escuchado sobre eso de bueno, ¿cómo se reajusta? O sea, ¿cómo se encuentra el reajuste? ¿No? Son países que tienen fronteras y que por tanto tienen un ida y vuelta y una dependencia económica importante, ¿no? Entonces las diferencias económicas no repercuten solo en el turismo, ¿no? Tiene mucho más repercusiones, incluso sobre la vida de las personas, sobre las familias, sobre los movimientos económicos. Bueno, ¿cómo se va a ajustar eso? ¿Cuál es el plan? Si alguien tiene un plan. ¿Cuál es el movimiento? Que entiendo que hay cosas que tienen que ver con la economía argentina, pero ¿qué tiene que ver con la economía uruguaya y cuánto nos implica a nosotros tomar decisiones sobre eso? Parece que sobre eso es un tema sobre el que estaría bueno saber un poco más y entender un poco más si la devaluación es un camino ineludible o si hay otros mecanismos y se pueden buscar otros mecanismos. Eso como por un lado.
Lo segundo es que hay una noción sobre el turismo que yo me hago preguntas. No sé por qué estamos tan seguros que la temporada va a estar muy bien. O sea, sin duda que va a ser mejor que la temporada del año pasado, eso ni hablar. Pero también se prevé una llegada de un tipo de turismo, ¿no? El otro día vino un compañero argentino, un periodista de un medio independiente, que siempre viene, se queda en la casa de amigos, ¿no? Y siempre dice, bueno, cuando la gente dice que Uruguay es caro, depende a qué Uruguay vengas, ¿no? Si venís a comer fideos con tus amigos no es tan caro, y me dijo, o sea, el paquete de fideos me parece que lo pago a precio de oro, o sea, y eso tiene también unas implicancias sobre las reunificaciones familiares, sobre los vínculos, sobre la construcción cultural que tenemos en Argentina, que es compleja, ¿no? Me decía, yo no voy a venir en carnaval. Bueno, ¿quiénes van a venir? Va a haber un turismo para Punta del Este, va a haber un turismo para los hoteles. Veo que hay que los grandes hoteles están hablando de que, bueno, van a venir personas a quedarse, pero ¿quién viene a quedarse? Porque si yo tuviera que pagar 400 pesos un paquete de fideos, no sé si me pudiera quedar a otro país. O sea, supongo que hay gente que sí lo puede hacer. Entonces me pregunto si ese ingreso de capital va a tener una redistribución medianamente justa. Y si los almaceneros, las almaceneras, la gente que tiene una casita, que tiene un hostel o que tiene, ¿no?, un intermedio que no es el dueño del Conrad, van a poder sobrellevar los costos de su año con una temporada de este tipo. Y también me pregunto si estamos pensando algún mecanismo de redistribución interna para las dificultades y las desigualdades que va a haber, porque me parece que ahí van a haber rubros del mercado que van a quedar un poco más complicados y más en el horno. Entonces me parece que estaría bueno complejizar y también entender que hay una cuestión de clase en el tipo de turismo, ¿no? ¿Oscar? Bueno, yo en realidad pienso que la temporada va a ser buena, comparada con, no va a estar a la altura, obviamente, de las mejores, pero yo siempre pienso en esto, en lo determinante que es el mercado argentino. Y el mercado argentino me parece que, si bien es cierto que Uruguay está carísimo para ellos, no nos olvidemos que hay un sector muy poderoso de la Argentina que solía viajar a Estados Unidos o a Europa como quien viaja a las termas del Arapey, ¿no? Y esa gente me parece que en buena medida va a estar eligiendo Uruguay por la seguridad que ofrece en lo sanitario y en una cantidad de cosas que le compensa la diferencia cambiaria tan importante que tenemos, ¿no? Yo creo que hay la promoción que se ha hecho de las bondades del Uruguay, que son bastante reales en muchos aspectos. Otra parte es obviamente marketing bien administrado, pero creo que eso va a repercutir en que no sea mala la temporada. Y para mí un indicador es que, por lo que he visto, los empresarios están invirtiendo. Y el empresario es el que tiene los canales de observación, de información que le permiten, en general, o sabe cómo orientarse, hacia dónde van los comportamientos de los consumidores. Y por lo tanto, si invierten es porque tienen fundadas expectativas de que la cosa va a andar bien. Así que yo soy relativamente optimista, es un tema muy complejo, como lo planteaba Patricia. Yo creo que acá esta tensión que siempre se da entre los intereses de distintos grupos que aportan al Producto Bruto Interno del país, como es el sector agropecuario, que quiere obviamente mejorar la tasa de devaluación, la tasa de cambio, y el turismo, que quisiera bajarla. Y por otro lado, hay que cuidar también el interés de cuidar otra variable que no es solamente que entren turistas, sino que el saldo del turismo de ingreso y el de egreso sea muy favorable para Uruguay, porque si nosotros administramos mal el tipo de cambio, pues se va a hacer muy tentador también viajar al exterior. Y entonces, por más que vengan turistas,
en gran proporción, si salen muchos, en realidad el saldo no va a ser tan favorable. Así que acá, bueno, va a haber que estar monitoreando todo esto. Para mí resulta muy complejo opinar más de esto. Simplemente tengo una cuota de razonable optimismo en cuanto a la temporada. Julián. Y más o menos la misma línea en cuanto al optimismo. En cuanto a la diferencia de los precios, yo tal vez sea grosero, pero yo soy convencido que desde que Bebé Villegas se le ocurrió el atraso cambiario, después lo aplicaron todo, digo, y ha sido una manera de moverse el Uruguay. Entonces, si bien eso tampoco va a ser tan novedoso para el turismo, yo creo que la novedad es que la sociedad de los humanos estamos reaccionando bastante distinto a partir de la pandemia del COVID. Uh-huh. Y creo que eso va a ser lo determinante, y sin duda van a aparecer cosas que después las explicaremos, pero a priori capaz no las podamos bien evaluar. No obstante, creo que desde ese punto de vista, como Uruguay está bien posicionado a los ojos de la región, y teniendo en cuenta que 3/4 partes de los ingresos de turismo es de argentinos y brasileros, pienso que puede ser favorable, sí. No, me parece interesante lo que decían Oscar y Julián, ¿no? Claramente Uruguay no va a competir, y sobre todo a ojo de los argentinos, con esto que decía Oscar, ¿no? Con ese argentino que se va a Estados Unidos, no va a competir no con el que va a Mar del Plata, probablemente, porque la diferencia entre ir a Mar del Plata y venir a Punta del Este va a ser groseramente alta. Me parece que en ese sentido hay como una buena aproximación. Y después, esto último que decía Julián, me gustó. La pandemia cambió muchas cosas y hace que las personas valoren otras cosas distintas a los que lo valoraban antes. En ese sentido, Uruguay creo que sale más o menos bien parado, reputacionalmente, manejo sanitario, libertad de moverte, libertad de negociar, y bueno, en ese sentido creo que es lo que ha hecho que el verano en Punta del Este fue un desastre, fue espantoso. Ahora el invierno en Punta del Este de Maldonado fue muy bueno. Mucha gente de Argentina, a pesar de que estamos lo caro que estamos, eligió venir, pasar la pandemia acá, instalarse. Bueno, los colegios, los sanatorios explotaron, crecieron tremendamente, la vida más permanente, Maldonado se expandió mucho. Y bueno, eso creo que habla de cómo tenemos que pensar la continuidad de algunos destinos tan pensados para temporadas cortas, cómo extendemos las temporadas, cómo hacemos cosas. Bueno, eso es uno de los cambios, ¿no? Ahora el teletrabajo permite en algunos casos extender los días en que uno en algunos casos alquila una casa, por ejemplo, ¿no? En ese sentido creo que sí, creo que hay un coso. Y después una cosa sobre lo que decía Patricia que me parece interesante. El turismo es, de los sectores exportadores del Uruguay, el más intensivo en mano de obra. El que más mano de obra por dólar que se gasta, que se genera. Y eso tiene un efecto distributivo. Tiene un efecto de que muy buena parte de lo que se gasta en turismo va a salarios directamente. Entonces, en ese sentido, también los hoteles, también el Conrad, buena parte de sus ingresos van a salarios, a diferencia de otros sectores. Entonces, creo que va a tener en el empleo, que viene recuperándose, pero más lento que la actividad económica, es una buena noticia que tengamos, esperemos, como dice Oscar, creo que lo definió muy bien, un moderado optimismo de lo que podemos esperar de esta temporada. Sí, creo que las variables de empleo no necesariamente son de redistribución, o sea, es una buena noticia lo del empleo, ni hablar. No sé si en la redistribución de quién se queda con la ganancia es redistributivo, ¿no? Me parece que ahí hay como otra variable, pero sí me parece bien eso que decís, es así. Yo me pregunto un poco también en esto de que lo hablamos poco, y yo sé que es mucho más importante ver las variables económicas como lo del turismo como un derecho, ¿no? Como, bueno, quiénes se pueden mover, quiénes pueden tomarse vacaciones, cuáles son los planes, ¿no? En su momento, o sea, el Frente Amplio trabajó muchísimo en esa línea de que todo el mundo pudiera irse algún día para afuera, de que todo el mundo pudiera tomar algunas vacaciones en algún momento. No he visto nada por el estilo en este periodo, y me parece que también sería bueno poder pensar un poco en eso. Yo que sé, todo el mundo tuvo un año difícil, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, tuvimos un año difícil, nos queremos ir para afuera. Sí, bueno, pero tenés que tener, ¿no? ¿Con qué ingreso te vas y alquilás una casa y pagás y vas a la playa? Si tenés una familia, bueno, no todo el mundo lo puede hacer. ¿Cuáles son los incentivos al turismo interno?
que tiene que ver con una cuestión del movimiento económico, porque el turismo interno también es súper importante, pero además tiene que ver con una concepción de que no pueden ser las vacaciones una cosa de élite, ¿no? Creo que sobre esa discusión no he visto mucho nada, y tampoco sobre, estoy hablando de lo más de la dimensión de la variable humana de eso. Y lo otro es la implicancia que tiene sobre la vida de las familias, ¿no? Nosotros, a mí me pasa que tengo familia en Argentina y tiene implicancias sobre los fines de año y sobre a quién vas a ver y a quién no ves y a quién pasas años sin ver. Entonces hay una dimensión que también es importante de la noción que tiene la gente sobre la dimensión de ese problema, ¿no? Porque vos decís, bueno, el problema es importante porque incide sobre las variables. Bueno, para mí es el problema más importante porque el 31 de diciembre mi familia va a estar a la mitad y no todos van a poder venir, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos eso en términos de estímulo económico, en términos de, yo qué sé, de devolución de impuestos, de devolución de alguna recaudación? O sea, ¿cuáles son los mecanismos posibles? Porque si no, me parece que tenemos siempre el riesgo de mirar el problema desde la arriba y la variable económica y el macronúmero, pero el micronúmero también dice mucho de cómo se construye ese macronúmero. A ver, Oscar y Julián, no sé si quieren agregar algo de lo de Patricia. Por ejemplo, de las finales de la Copa Libertadores y Sudamericana nadie ha hablado y se espera... Perdón. Me queda lejos, la verdad no tengo idea, no tengo mucha idea. Pero nos tenemos que aprontar para tener una buena aglomeración de gente, ¿no? No estoy orgullosa. De brasileros que vamos a estar recibiendo. La ciudad va a estar convulsionada. No han puesto a alquilar la casa ni nada por ahora. Jacinto Vera no creo que sea parte de las zonas están alquilando requeridas. por todos lados, creo. La demanda es muy alta. A ver, Oscar. No, hay dos o tres observaciones que haría. Una del punto de vista, digamos, político estrictamente. Yo creo que si hay una buena temporada, en parte, obviamente será por la política que el país viene llevando, que es una política de Estado, digamos, porque a partir del primer intento del ministro que cayó anteriormente, el nuevo ministro asumió expresamente que iba a haber una continuidad con las cosas buenas que se habían hecho, que son muchas, así que eso habla muy bien del país, y creo que hacia el turismo, que es un lugar sensible para la vista del exterior, la mirada exterior, eso es bueno, así que yo creo que sí, el país como tal se está posicionando bien. En cuanto a un cruce con la cuestión internacional, yo lo que diría es que, por lo menos me ha sorprendido que el Uruguay, por lo menos públicamente, no haya tomado medidas con una medida que tomó una autoridad brasileña muy enojosa para Uruguay, que es impedir que lleguen una línea de cruceros. De cruceros que llegue a Montevideo, porque les prohíben, si quieren bajar en Río de Janeiro, no pueden, o en San Pablo, no me acuerdo, no pueden llegar a Puerto del Sur. Entonces, esto es una actitud muy contraria a lo que debe ser la convivencia en el Mercosur. Me llama la atención que no se haya hecho ninguna gestión, por lo menos públicamente. Y la tercera es una observación de tipo antropológico o geo, digamos, poblacional, más bien. Yo creo que buena parte del contacto, de la experiencia turística en el Uruguay tiene que ver con la gastronomía. Y en esa materia, yo creo que es uno de los lugares donde hay más ocupación de los nuevos inmigrantes caribeños que tenemos en el Uruguay, que son miles. Es increíble la cantidad de personal que está trabajando en la gastronomía, en la atención y a veces en la conducción de empresas también, ¿no? Así que luego ofrecer un ambiente casi caribeño, por lo menos en la forma de hablar, que yo creo que va a ayudar al turismo, pero digo, es una novedad que habrá que estudiar también, porque se está localizando en ese rubro mucha gente. Nada más. Julián. No, nada que aportar. Cambiamos de tema. ¿A vos te quedó algo, Agustín? No, me parece interesante el enfoque de Oscar. Es verdad que justo en esos sectores, gastronomía y hotelería, hay una presencia de inmigrantes
muy cosas que no tengo duda, comparto, están haciendo un aporte muy bueno y muy positivo al funcionamiento de las organizaciones en Uruguay. Ya que si plantamos unas palmeras más, algunas más de las que ya hay. No, con este gris, con este clima que tenemos. Ponerle un poco Ya nos vamos a chatar. Un zoom al sol agua, todavía. no sé qué hacemos. Tenemos que arreglar el tema de la temperatura, ¿no? Y asegurar unos cuantos días de sol, ¿no? Y que el verano no sea muy inestable. Ya venimos, enseguida nos quedan los telegramas todavía.